La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acentos. En esta ocasión nos encontramos con la destacada periodista Ana Lilia Pérez, a quien le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, Ana Lilia. Gracias, Carlos. Y vamos a estar platicando una breve conversación sobre periodismo de investigación en México. Este término que digamos se ha puesto muy en boga, muy de moda, porque muchas redacciones han querido incursionar pues a hacer periodismo de investigación. Sabemos que es posible hacerlo por casos como el tuyo, como el de Daniel Izárraga, como lo que está haciendo AM. Entonces, es posible sí, sin embargo, ¿bajo qué condiciones y qué implicaciones tiene hacer periodismo de investigación en este país? Bueno, primero quisiera comentarte que este término que, como tú bien comentas, está en boga en la actualidad, que es el del periodismo de investigación. A nivel internacional, el periodismo mexicano, sobre todo con algunas piezas periodísticas que han tenido un muy alto impacto, tiene un buen lugar a nivel internacional actualmente. Dentro del periodismo se señala que hablar de periodismo y de investigación es algo redundante, pues en sí el periodismo investiga algo. Sin embargo, ¿a qué nos referimos con este término? Bueno, hablamos de aquellas investigaciones de largo aliento, investigaciones más a fondo, investigaciones que pueden implicar un trabajo de varios años incluso, y que son trabajos más especializados. Son esas grandes exclusivas que o periodistas en lo individual o algunos medios de comunicación revelan a sus audiencias, y que es el periodismo que en la actualidad está trascendiendo. Es un periodismo en el cual el comunicador recurre a una metodología de trabajo, digamos, más formal, más académica, incluso más hacia el ámbito de la ciencia científico-social, y es un tipo de trabajo en el cual el periodista plantea varias hipótesis que comprobará a lo largo de su investigación propia, en el cual se trabaja con fuentes de distinta índole, que incluye también el trabajo de campo, a veces lo que llamamos la observación participante, que es donde el periodista incluso está sirviendo como fuente de su propia investigación. Y son esos casos donde el periodista va más allá de la declaración de un funcionario o de una fuente, y por supuesto mucho más allá de una simple filtración. Entonces, este periodismo, hay redacciones internacionales que están apostando por este tipo de investigaciones, y en esquemas que son muy atractivos actualmente, que es el de las publicaciones simultáneas en grandes medios de comunicación que apuestan a un impacto de carácter internacional. ¿El periodismo de investigación es posible o no en México? Bueno, en México tenemos condiciones bien particulares que no ocurren en otros países del mundo. ¿A qué me refiero? Está el tema del riesgo de los periodistas. Hay que recordar que México es identificado como uno de los países más violentos del mundo para ejercer el periodismo. México, en los informes recientes de las organizaciones internacionales que miden el tema de libertad de expresión, se coloca nuevamente como uno de los países con mayor número de periodistas asesinados, periodistas desaparecidos, periodistas agredidos, y esto está muy vinculado con el tema del periodismo de investigación. ¿Por qué? Porque gran parte de las agresiones que padecen los periodistas vienen de los propios funcionarios, funcionarios públicos, los poderes fácticos también, y son esos mismos poderes fácticos a los cuales investigamos los periodistas que hacemos este tipo de trabajos más especializados. Yo creo que es posible, sin embargo, son apuestas que implican grandes recursos económicos, grandes recursos humanos para lograr una investigación. Por ejemplo, yo acabo de pasar los últimos 6 meses trabajando en una investigación con una colega para la revista Newsweek en español, donde durante 6 meses indagamos
para presentar una serie de investigaciones donde se documenta las prácticas fraudulentas que hay en las compras del gobierno federal. Entonces son investigaciones en las cuales estás poniendo nombre y apellido a la corrupción y necesitas sustentarlo. ¿Cómo? Con un trabajo de campo muy arduo, con fuentes inobjetables, con documentos, con un trabajo impecable. Claro, para que no tenga esas fisuras y por lo tanto termine por hacer agua, ¿no? Ana Lilia, tú por el infortunio, digamos, del mismo oficio que implica hacer periodismo de investigación, tuviste que ir exiliada a Alemania. ¿Qué diferencias encuentras? Ese asunto otra vez es posible en México, pero en Alemania, en Europa, incluso en Estados Unidos, todo el mundo que acaba de ver esta película de Spotlight dice, oh, qué interesante el equipo de investigación de Spotlight y lo que desveló la pederastia en Boston y demás. Sin embargo, hay unas diferencias abismales, sí. pues, ¿no? En las condiciones. Tú estuviste en Alemania, digo, ¿qué encuentras, pues, de diferente? ¿Qué tan difícil es hacer periodismo? Tú decías, claro, las agresiones principalmente vienen de los gobiernos, lo veíamos en el artículo 19, dice, el porcentaje más amplio de las agresiones vienen de los propios funcionarios públicos. Creemos que es la delincuencia organizada, como le llaman, que yo no creo que esté muy desorganizado también el gobierno como delincuencia, ¿no? Claro. Pero estos grupos delictivos sí agreden, por supuesto, porque también son brazos de los propios gobiernos, pero los funcionarios públicos son los principales agresores de la libertad de expresión. Entonces, hay diferencias muy claras en las condiciones materiales, circunstanciales que rodean al periodista en Europa, en Estados Unidos, a México, ¿no? Sin duda. Sí, yo te he comentado que hoy por hoy el periodismo mexicano tiene un muy buen nivel en el ámbito internacional. De hecho, algunas investigaciones periodísticas mexicanas son referencia y sobre todo se está considerando también desde el exterior las condiciones en las cuales trabajamos los periodistas mexicanos, que son condiciones sui generis, condiciones que no se ven en ningún otro país del mundo. Y en eso radican las grandes diferencias. Tú hablas en términos económicos, por supuesto, porque en este país el periodismo es una profesión que no es tan apreciada y que además enfrenta grandes riesgos que no son algo normal, van mucho más allá del riesgo normal que implica cada profesión. A pesar de estas circunstancias tan difíciles en las cuales trabajamos los periodistas en México, que es el mucho ir lidiando con los temas de censura, por ejemplo, estamos lidiando en la actualidad con agresiones muy violentas que incluso en algunos casos han llegado al asesinato de los comunicadores, y que también está esta falta de aprecio de la labor que realiza el periodista, porque aquí hay que destacar que el periodista, la labor que hace es como un portavoz de la sociedad, como un puente entre la sociedad y los distintos actores que tienen relación con esta sociedad. Entonces, el trabajo del periodista se debe revalorar, sobre todo en las circunstancias que vive México, en circunstancias difíciles en todos los sentidos, de inseguridad, de violencia, de fisuras en todo el sistema, tanto político, educativo, económico, y para esa situación de vulnerabilidad que vive el país, en esa situación la labor del periodista es fundamental. Primero, porque la labor del periodista es poner a la luz información que está velada, información que la gente necesita saber. Y después, porque a partir de que el periodista pone a la luz esa información, es como tanto los gobiernos como el ciudadano pueden tomar decisiones. ¿Cómo se va a combatir un problema? ¿Cómo se va a erradicar un problema si no se tiene conocimiento de ese problema? ¿Y quién puede hacer que la sociedad tenga conocimiento de ese problema? El periodista. Entonces, el periodista en México está trabajando en situación de muy alto riesgo. A veces parece que tuviéramos todo en contra, sin embargo, creo que hay casos donde el periodista, como una decisión personal, supera toda esa adversidad
y decide continuar en la profesión. ¿Qué vi en este tiempo de exilio en Alemania? Bueno, condiciones diametralmente opuestas entre los periodistas europeos que, para tener referencia, por ejemplo, ellos decían, nosotros somos capaces de ir a hacer coberturas de guerra en Medio Oriente, sin ningún problema, pero no nos pidan ir a hacer coberturas en México, porque la situación que se vive en México es una situación donde no sabes de dónde te va a llegar el ataque. Entonces, son situaciones que la ciudadanía ve como algo normal, pero que no son normales. Y en esa situación de muy alto riesgo, a los periodistas nos ha tocado llevar una de las peores partes. Sí, ese es otro punto interesante que ya lo platicamos, digamos, fuera del aire, que era el de revalorar, el de apreciar este oficio en un país tan complejo, con tantas circunstancias tan adversas para realizar este oficio y muchos otros más, ¿no? Pero en México, pues hay mucha gente que al periodista lo ve, oye, no hiciste lo suficiente, o te conté esto y no lo publicaste así, estás vendido. El periodista, exceptuando algunos casos, los que son más mesurados, dicen, en general el periodismo está mal en México. Están cooptados, no dicen lo que tienen que decir, no se meten a investigar los casos de verdad interesantes de corrupción, de tráfico de influencias y demás. Entonces, es interesante también cómo desde la sociedad, desde los propios gobiernos, parece que se desprestigia, que se ve menos al periodista, sabiendo, o más bien sin saber, la mayoría de las veces, que es un oficio sí para cínicos, para no cínicos, como dice Kapuczynski, pero también un poco para temerarios, pues, o sea, es un trabajo temerario. Sí, tenemos, mira, yo creo que por la mitad de investigaciones que se han planteado en los últimos años en México, tendríamos a medio gabinete de funcionarios fuera del gobierno, porque no es una falta de evidencias. Y muchas de las evidencias de los grandes casos de corrupción no las lleva la autoridad en este país, sino los periodistas. Se conocen gracias al trabajo de periodistas. Entonces, creo que el impacto que todos esperaríamos, un impacto de manera positiva para la sociedad, como un efecto directo del buen periodismo, muchas veces no lo vemos, desgraciadamente, por el deterioro propio del sistema en este país. Y también tiene que ver la falta de vinculación con la sociedad también. Que en esta sociedad donde, claro, hay tantas carencias de primer orden en ciertos sectores, la gente no ve como una afectación, por ejemplo, el que desaparezca el hijo de un vecino si es que a mí no me tocan un hijo, ¿no? O el que esté mala economía de este país si es que yo todavía puedo subsistir con mi bolsillo, ¿no? Entonces, mientras no exista también una conciencia colectiva dentro de la sociedad mexicana, por mucho buen periodismo que se haga, no tendrá un efecto que trascienda. Por el contrario, hemos encontrado casos de grandes investigaciones periodísticas donde los periodistas que han hecho ese trabajo, que en muchas ocasiones le tocaría hacer a la autoridad, o son despedidos, o son perseguidos, o son censurados, o son amenazados o muertos en el peor de los casos. Entonces, creo que también hay que partir desde esta situación de riesgo con el cual se ejerce en el periodismo en este país, y que la sociedad debía sentirse más identificada con el trabajo que hace el periodista. ¿Por qué? Porque al final el periodista está haciendo eco de sus propias necesidades. Y sin el trabajo del periodista tendríamos una sociedad callada, una sociedad censurada también. Cuando el periodista deja de hacer su trabajo, no solo está afectando la labor del periodista como gremio o de manera individual, sino está afectando a la sociedad, que ya no tiene ese portavoz que haga eco de las situaciones que ellos están viviendo. Entonces, creo que la sociedad mexicana necesita sentir ese compromiso también, incluso para defender a sus periodistas. Que lo hizo muy bien con Carmen, por ejemplo, ¿no? Carmen es un caso que es un caso emblemático.
Tenemos, por ejemplo, el caso que ocurrió en París del ataque que hubo contra un medio de comunicación, Charlie Hebdo, por parte de grupos terroristas. Son asesinados algunos miembros de esta redacción, agredidos otros, ¿y qué ocurre? Sí. Tenemos jefes de Estado europeos, tenemos a miles de ciudadanos europeos tomando las calles para protestar en contra, como rechazo a las agresiones de las cuales habían sido objeto esos periodistas. En México no hemos visto casos de esa naturaleza, a pesar de la numeralia que cada vez va creciendo de periodistas asesinados, y en los cuales, a pesar de que se han hecho fiscalías de investigación, áreas especiales para llevar este caso de las agresiones contra periodistas, ni se inhibe la agresión, y además en los casos de los crímenes en contra de periodistas no hay imputados, siguen en la impunidad de estos casos. Sí, se nos termina el tiempo, Ana Lilia, no vamos a poder platicar desde la periferia, desde fuera del centro, que también es otro asunto complejo para abordar este asunto del periodismo de investigación. Sin embargo, para despedirnos con algo un poco más agradable, me gustaría saber qué experiencias, digamos, has tenido tú de satisfacción. Fíjate que hasta de las adversidades aprende uno. A mí las adversidades que he vivido en mi trabajo como periodista me han enseñado mucho, y sobre todo, lejos de inhibir mi interés por continuar en la profesión, me han fortalecido como periodista, porque me han hecho refrendar el compromiso para los lectores, el compromiso que como periodista tenemos frente a la sociedad, porque yo estoy convencida que si cada uno de nosotros rescatáramos los principios de ética, de imparcialidad, de honestidad, esas virtudes que debe tener el periodismo, o más bien esas obligaciones también que necesitamos cumplir los periodistas, como parte de una sociedad también contribuiríamos para hacer que esta sociedad vaya para adelante, y contribuir para que las malas situaciones que enfrenta la sociedad mexicana se recompongan. Creo que los periodistas tenemos un papel fundamental para el cambio de la sociedad mexicana, para un país mejor, en la construcción de verdaderas democracias. El solo hecho de ejercer una profesión que tiene la enorme responsabilidad de ser portavoz de la sociedad, creo que ya es una satisfacción en sí. Pero además, en mi caso, sí he visto cómo el periodismo que he hecho se ha traducido en cuestiones positivas. Cito un caso, toda la investigación que hice sobre las prácticas fraudulentas de una empresa naviera que se llamaba Oceanografía. Hubo agresiones por parte del director de esta empresa, hubo una persecución en contra mía por parte de este hombre que estaba implicado en prácticas corruptas, y ahora él está en la cárcel y yo sigo ejerciendo mi profesión con los mismos principios que he defendido, que es la ética y la honestidad en el periodismo. Los periodistas no tenemos más que eso, más que esa posibilidad de hacer un trabajo honesto y que el lector tenga información veraz. Y yo apuesto por eso cada día. Muchísimas gracias, Ana Lilia, que estés muy bien, y te esperamos con seguramente una nueva publicación próxima. Un honor estar en Zacatecas, gracias. Gracias a ti. Y gracias también a ustedes, nos vemos en la próxima emisión de Acentos. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.